Sheinbaum, atrapada entre el ego frágil de su antecesor y la terrible realidad. El asesinato del alcalde de Chilpancingo es un acto de terrorismo. ¿Qué hará la señora Sheinbaum al respecto? 5 elementos del contexto político explicarán su reacción. Tiene 2 caminos: cuidar el ego frágil de su antecesor o ponerse a gobernar. La señora Sheinbaum tiene que escoger entre 2 opciones muy simples. Primera opción: intentar negar la realidad, esconderse de la terrible realidad que se vive hoy en México detrás de ese enorme aparato de propaganda que heredó de su jefe. O segunda opción: asumir la realidad de la pesadilla del país que le heredaron y tratar de gobernar. Solo hay de esas 2 opciones. Se acabó la fiesta, la celebración de símbolos, las cursilerías populistas expresadas en nuevos logotipos y mañaneras temáticas, que solo duró una semana y acabó con un acto de terrorismo. La cabeza mutilada del titular del Poder Ejecutivo de la capital de un estado de la República acabó con el momento histórico de la llegada de una mujer al cargo del titular del Poder Ejecutivo Federal y nos aterriza a todos en la realidad. La señora Sheinbaum dedicó unos minutos al caso en su mañanera para decir que condena el acto y que se investigará, como siempre hacen los políticos, como si se tratara de uno más de los 488 asesinatos que ya lleva en los primeros 6 días de su joven sexenio. El promedio diario de sus primeros 6 días es de 81 asesinatos cada 24 horas. ¿Por qué son los criminales capaces de cortarle la cabeza a la máxima autoridad de la capital de un estado de la República? Porque pueden. Porque la impunidad es total. Porque nadie en este país le creyó hoy a la señora Sheinbaum cuando dijo que el caso se iba a investigar. La impunidad se da en las podridas fiscalías estatales y en la Fiscalía General de la República de este país, que son los responsables de investigar homicidios. Su responsabilidad no es abrir una investigación, es investigar y dar con los responsables para después llevarlos a juicio y después ganar el juicio para que los responsables acaben en la cárcel. Pero los jueces del Poder Judicial Federal los dejan libres, dicen los pinches cínicos del obradorato. Y son unos cínicos, primero, porque la gran mayoría de los homicidios son de competencia local, ahí donde gobierna Morena. Y por eso deberían de ser investigados por fiscales locales y llevados a tribunales locales. La tragedia sucede a los 6 días de la toma de posesión, mientras ella y su gente siguen en la fiesta, en la celebración de los símbolos y los techos de cristal que se rompen. La tragedia sucede unos días después de que traicionaron a cientos de organizaciones que los apoyaron para llegar al poder porque iban a acabar con la militarización e iban a poner en el centro de la seguridad pública el respeto a los derechos humanos. En los últimos años y meses, decenas de reportajes de prestigiados medios nacionales e internacionales han puesto sobre la mesa la estrecha relación del partido en el poder con el crimen organizado. ¿Para qué? Para recibir todo tipo de apoyos en procesos electorales. No fue un reportaje ni 2. No fueron solo medios críticos nacionales identificados por el obradorato como enemigos del régimen. The Economist, The New York Times, The Washington Post, ProPublica, entre otros, han revelado con lujo de detalles esa perversa relación. Así, el trágico asesinato en Chilpancingo debe verse a la luz de esa relación político-electoral que ha sido expuesta por varios medios. Si la señora Sheinbaum pretende gobernar de verdad, tendría que dejar atrás, para siempre, la fallida estrategia de seguridad de su antecesor, que provocó el sexenio más violento de la historia. Ya está probada como un fracaso. Tendría que tirar a la basura la reforma al Poder Judicial y buscar una reforma que lo fortalezca en un gran acuerdo con juzgadores y profesionales del derecho. Tendría que reformar a las fiscalías de este país para acabar con esas cloacas inútiles y convertirlas en instrumentos de justicia. Tendría que investigar y exponer a los miembros de su partido que han sido beneficiados por la relación con el crimen organizado. Y tendría que ejercer el mando sin tener que cuidar egos frágiles de sus antecesores inútiles. Para todo esto, tiene el poder, sí lo tiene, solo tendría que ejercerlo. Presumen tener una hipermayoría que no ganaron en las urnas, pero la tienen. Y con ella podrían hacer mucho bien en materia de seguridad y control de la violencia. Podrían hacerlo, pero no lo van a hacer. Porque ella y todos los que podrían velar por tu seguridad prefieren no meterse con el señor que les dio el cargo, al que le deben el cargo, y que siempre los amenaza con quitárselos. Así, el ataque terrorista en Chilpancingo es mucho más que una nueva anécdota de terror en nuestro país. Es un punto de inflexión.
Si la titular del Ejecutivo decide taparse los ojos y voltear para otro lado y continuar con la guarda del ego frágil de su antecesor, su sexenio acaba antes de empezar. Si decide algo diferente, no solo me callaría el hocico, sino que sorprendería a propios y extraños y generaría alguna luz de esperanza sobre el futuro del país. No veo esto segundo como algo que pueda ocurrir, pero ojalá me equivoque. De verdad, me encantaría estar completamente equivocado.